Hola, soy Camila Correa y junto a mi compañera Lynn Leiva, hoy les presentaremos un análisis sobre cómo las condiciones climáticas afectan las entregas logísticas. Para ello, realicé una encuesta a trabajadores de terreno donde se evaluaron variables como entregas realizadas, dificultades por clima, medidas tomadas, entre otros. Primera pregunta: ¿cuántas entregas logró completar durante su jornada de trabajo? En promedio, los transportistas hacen alrededor de 6 entregas por jornada, pero hay mucha diferencia entre unos y otros. Aunque podríamos pensar que el clima dificulta las entregas, los datos muestran que la relación entre el clima y la cantidad de entregas hechas es muy débil. De hecho, el clima no parece afectar mucho porque los trabajadores siguen cumpliendo sus rutas sin importar si hace mal tiempo. Lo que realmente influye en cuántas entregas se completan son factores internos como tener la carga lista a tiempo, una buena planificación de rutas y el correcto funcionamiento del sistema logístico. Por eso el modelo estadístico que intentó predecir entregas según el clima no funciona bien y no es útil para entender o anticipar la realidad en el trabajo diario. Pregunta 2: ¿cuántas entregas programadas no logró realizar durante su jornada? En promedio, cada trabajador no logra hacer cerca de una entrega por jornada. Esto significa que casi todos completan la mayoría de sus entregas, pero es común que alguna quede pendiente. Aunque algunos no dejan ninguna entrega sin hacer, otros pueden dejar varias, especialmente en días con dificultades. Al analizar si el clima influye en esto, los datos muestran que no hay una relación clara. Por lo tanto, la dificultad del clima no parece ser un factor importante para que no se completen las entregas. Probablemente influyen más la planificación y otros factores operativos. Pregunta 3: relación entre la dificultad del clima y los minutos detenidos por causas climáticas. El análisis muestra que cuando el clima es más difícil, por ejemplo lluvia intensa o mal tiempo, los trabajadores pasan más minutos detenidos durante su jornada debido a estas condiciones. Esto se refleja en que a medida que la calificación del clima empeora, el tiempo de detención aumenta. La relación no es perfecta, pero es lo suficientemente fuerte como para indicar que el clima realmente afecta el tiempo que los transportistas deben esperar o detenerse. Por ejemplo, si un trabajador dice que el clima tuvo una dificultad de 4 en una escala del 1 al 10, el modelo predice que estuvo detenido alrededor de 38 minutos por causas climáticas. En resumen, a diferencia de las entregas realizadas o no realizadas, el clima sí tiene un impacto claro en cuánto tiempo pierden los trabajadores esperando por condiciones climáticas. Pregunta 4: ¿influye el tiempo detenido por causas climáticas en la cantidad de entregas completadas? Se analizó si el tiempo que los trabajadores pasan detenidos por mal clima afecta cuántas entregas logran completar en una jornada. El resultado mostró una relación ligeramente negativa, es decir, que mientras más tiempo están detenidos, tienden a completar un poco menos de entregas, pero esta relación es muy débil. Por ejemplo, si un trabajador se detiene 30 minutos por lluvia u otra causa climática, el modelo predice que hará alrededor de 6,5 entregas. Sin embargo, como el modelo solo explica un 4% de la variación en las entregas, no es confiable para predecir o explicar el rendimiento real. Aunque el clima puede afectar un poco, el tiempo detenido no explica mucho sobre cuántas entregas se logran. Existen otros factores más importantes que influyen en el cumplimiento diario, como la organización de rutas, disponibilidad de paquetes o fallas en el sistema. Pregunta número 5: principales factores climáticos que afectan la jornada. En esta pregunta quisimos conocer cuál fue el factor climático que más afectó a los trabajadores durante sus jornadas de entrega. Se trató de una pregunta de opción única, donde cada persona eligió la condición que más complicó su trabajo ese día. Los resultados fueron bastante claros. La lluvia intensa fue por lejos el factor más mencionado con un 56% de las respuestas. Le siguieron la niebla con un 14% y la llovizna con un 11%,
Llamó la atención que un 8% de los encuestados indicó que el clima no les afectó y que ninguno mencionó la humedad como un factor relevante, lo que permite enfocar mejor los esfuerzos en lo que realmente genera impacto. Este resultado confirma que la lluvia fuerte representa el mayor desafío para las operaciones logísticas en terreno. Por lo tanto, es fundamental que las empresas consideren este dato a la hora de diseñar protocolos de seguridad, planificación de rutas y medidas preventivas en días de mal tiempo. Además, visualizar esta información con un gráfico de barras permite comprender de forma rápida cuál es el clima que más complica la jornada laboral y tomar decisiones más informadas para el futuro. Pregunta 6. ¿El clima alteró la planificación de tu jornada? En esta pregunta se buscó entender cómo el clima afecta directamente la organización diaria del trabajo en terreno. Los resultados fueron muy reveladores. Más del 56% de los trabajadores señaló que tuvo que reducir entregas o modificar su ruta debido al clima, lo que demuestra un impacto operativo directo. Además, un 22% no cambió su planificación, pero sí experimentó retrasos, lo que también refleja cómo las condiciones climáticas pueden afectar los tiempos de ejecución. Solo un 17% afirmó que el clima no influyó en su jornada, lo que representa una minoría. En resumen, la gran mayoría de los encuestados se vio afectada de alguna forma por el clima, ya sea por cambios de ruta, menos productividad o retrasos. Estos datos refuerzan la necesidad de contar con una planificación logística flexible, protocolos de contingencia activos y herramientas que permitan adaptarse rápidamente a condiciones climáticas adversas. Pregunta 7. ¿Qué medio de transporte utilizó para realizar las entregas? Esta pregunta nos permitió conocer cómo se movilizan los trabajadores para cumplir con sus entregas diarias. Los resultados muestran que el 65% utiliza vehículos motorizados, como autos, furgones o camiones. Le siguen las motos o scooter con un 21% y las bicicletas con un 13%. En contraste, nadie realiza entregas a pie y solo un 1% lo hace mediante transporte subcontratado. Esto refleja una alta dependencia del transporte motorizado, lo que implica que las condiciones climáticas pueden tener un impacto más fuerte, especialmente en términos de seguridad y movilidad. Por eso, el momento de planificar rutas o enfrentar condiciones adversas es clave considerar el tipo de transporte utilizado, ya que cada uno tiene diferente nivel de exposición y vulnerabilidad al clima. Este análisis también abre la puerta a repensar estrategias logísticas más resilientes que contemplen no solo eficiencia, sino también adaptabilidad frente a fenómenos climáticos. Pregunta 8. ¿Cuenta su empresa o equipo con protocolos especiales para enfrentar condiciones climáticas adversas? Esta pregunta nos muestra cómo se preparan las empresas frente a eventos climáticos. La mitad de los encuestados afirmó que sí existen protocolos establecidos, mientras que un 33% dijo que existen, pero no siempre se aplican. Esto refleja una falta de consistencia en su uso. Por otro lado, un 11% señaló que no hay protocolos y un 6% dijo no saberlo, lo que evidencia una brecha de información o comunicación interna. Estos resultados subrayan la importancia de no solo tener protocolos, sino también aplicarlos de forma constante y asegurarse de que todo el equipo los conozca. Fortalecer y difundir estos procesos pueden aumentar la capacidad de respuesta frente a condiciones climáticas adversas, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa. Pregunta 9. ¿Está de acuerdo con que el clima impacta directamente en su capacidad de cumplir con las entregas? Esta fue una pregunta con escala de Likert, donde los trabajadores evaluaron su nivel de acuerdo del 1 al 5. En promedio, la media fue 4, lo que indica que la mayoría está de acuerdo en que el clima afecta su capacidad de cumplir con las entregas. La moda también fue 4, es decir, fue la respuesta más repetida.
Esto refuerza que hay una opinión generalizada entre los encuestados. Además, la desviación estándar fue baja, de 0,84, lo que significa que las respuestas no están muy dispersas, casi todos piensan parecido. En resumen, hay consenso entre los trabajadores. El clima sí impacta su desempeño a diario. De hecho, el 68% de los encuestados eligió de acuerdo o totalmente de acuerdo, lo que deja claro que el clima debe ser un factor clave en la planificación logística para evitar retrasos y reprogramaciones innecesarias. Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia el clima afecta sus entregas logísticas? Para esta pregunta utilizamos una escala de frecuencia del 1 al 5, donde 1 era nunca y 5 siempre. El promedio fue 3, lo que significa que en general los trabajadores opinan que el clima afecta sus entregas a veces. La moda también fue 3, así que fue la respuesta más repetida. Además, la desviación estándar fue baja, de 0,54, lo que indica que la mayoría de las personas respondió de forma similar, sin opiniones muy distintas. Esto muestra que aunque el clima no afecta todos los días, sí se presenta como un obstáculo ocasional importante. El 60% de los encuestados coincidió en que a veces el clima interfiere, lo que sugiere que la planificación logística debe estar preparada para responder en esos momentos críticos. Pregunta 11. ¿Qué tan preparado está su equipo para enfrentar condiciones climáticas adversas? Esta pregunta también usó una escala del 1 al 5, donde 1 era muy preparado y 5 muy bien preparado. El resultado promedio fue de 3,7, lo que se ubica entre medianamente y bien preparado. La moda fue 4, bien preparado, lo que confirma que la mayoría de los trabajadores tiene una percepción positiva sobre la preparación de su equipo. Además, la desviación estándar fue baja, 0,78, lo que indica que las opiniones fueron bastante similares entre los encuestados. En resumen, aunque no se percibe una preparación perfecta, la mayoría cree que su equipo está adecuadamente preparado para enfrentar el clima, y eso da una señal favorable para seguir fortaleciendo los protocolos y recursos logísticos. Pregunta 12. ¿Qué medidas tomó o se aplicaron en respuesta al clima ese día? La mayoría de los trabajadores indicó que cancelaron entregas por orden de la empresa, representando un 27,6% del total. Un 13,3% recibió instrucciones desde la central para cambiar la ruta y solo un pequeño grupo ajustó sus horarios o modificó su ruta por decisión propia. Muy pocos se comunicaron directamente con clientes para reagendar y solo una persona declaró que no tiene permitido tomar decisiones. Esto refleja que frente a condiciones climáticas adversas, las decisiones tienden a depender más de las instrucciones de la empresa que de la autonomía de los trabajadores. Por lo tanto, se evidencia la importancia de fortalecer la comunicación interna y entregar herramientas claras de acción para responder de forma más ágil ante eventos climáticos. Pregunta 13. ¿Qué tipo de medidas o protocolos se aplican en su equipo frente a condiciones climáticas adversas? Los resultados muestran que la medida más común es la comunicación con el centro de control, un 26,5%, lo cual es fundamental para responder rápidamente a las condiciones climáticas cambiantes. Le sigue la reprogramación anticipada de rutas, 22,5%, y la implementación de procedimientos escritos o capacitaciones, 19,9%, lo que indica un enfoque preventivo en los equipos. Además, algunos equipos cuentan con equipamiento adicional, 15,2%, y aplican pausas y suspensión temporal de operaciones, 12,6%, para proteger a los trabajadores y asegurar la seguridad. Solo un pequeño porcentaje mencionó otras medidas, 3,3%, lo que sugiere que las acciones están concentradas en estas opciones principales. En general se observa que existen protocolos variados, pero es importante fortalecer la coherencia y aplicación constante de estas medidas en todos los equipos para mejorar la capacitación de respuesta ante el clima adverso. Conclusiones cuantitativas. La mayoría completó entre 4 y 6 entregas por jornada, con poca relación directa con el clima. Las entregas no realizadas no variaron significativamente según la dificultad climática percibida.
A mayor dificultad del clima hubo una leve tendencia a menor eficiencia, aunque el modelo no fue totalmente consistente. Conclusiones. Preguntas de alternativas. Cancelar entregas por orden de la empresa fue la medida más común ante el clima adverso. La mayoría usa vehículos motorizados para las entregas. Muchas empresas cuentan con protocolos, pero no siempre se aplican. Conclusiones de preguntas con ramificación. Los cambios de ruta o ajustes son en gran parte indicados por la central o supervisores. Gran parte de los trabajadores no tienen autonomía para decidir sobre rutas o entregas. Análisis de regresiones lineales. Los modelos muestran baja capacidad para explicar variaciones, indicando que el clima influye pero no es el único factor. La dificultad percibida y las entregas tienen correlación débiles pero negativas. Conclusión final. El clima sí afecta la logística de entrega en terreno, pero su influencia es compleja y moderada. Se recomienda fortalecer la autonomía operativa y estandarizar protocolos para mejorar las respuestas frente a condiciones climáticas adversas. Muchas gracias por su atención. Espero que este análisis haya sido útil para comprender cómo el clima impacta las operaciones logísticas y la importancia de contar con protocolos efectivos para enfrentar estas condiciones.